Bueno, muy buenas tardes, estimado auditorio de este su punto de encuentro. Le agradecemos su preferencia y en esta primera ocasión del año que inicia de este 2025, aprovecho para enviarles que sea un año lleno de salud y prosperidad sobre todo. Punto de encuentro y cadena política se suman a estas bendiciones para todos ustedes. El día de hoy, como primer tema que durante el transcurso del año vamos a abordar otros temas de igual importancia, pero en esta ocasión quisimos abordar, sin lugar a duda, el tema que más incertidumbre genera a las familias de México, el tema que más nos preocupa a los mexicanos, y que es el tema económico. Pero además de eso, siempre al inicio de un año y más, en este caso de un sexenio de una administración federal, surgen una serie de análisis, algunos serios, algunos no tanto, una serie de cuestionamientos, de posicionamientos, que muchas veces lo que hacen es confundir y mucha de la población se genera una percepción equivocada de lo que es. Por esto, en esta ocasión, quisimos invitar a un experto en el tema económico. Me refiero al licenciado Alejandro Padilla, a quien me voy a permitir hacer una breve semblanza de su desarrollo profesional. Alejandro es licenciado en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Economía en la Universidad de Stellenbosch. Pero además tiene un diplomado en la Universidad Northwestern de Chicago. Recuerdan ustedes hace algunas décadas que surgió una camada de prestigiados economistas, se les hacían llamar los Chicago Boys. Bueno, pues del Northwestern de Chicago. Pero además, Alejandro, en estos momentos, es economista en jefe y director general adjunto de análisis económico-financiero del Grupo Financiero Banorte. Él ha sido reconocido como líder del futuro por el Instituto Internacional de Finanzas. Además, Alejandro, que tiene una experiencia de 20 años como estratega de mercados, ha sido también, es actualmente presidente de la Comisión de Política Económica del Centro Internacional de Comercio. Es profesor de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey. Quise dar toda esta semblanza precisamente relacionándolo con el comentario que hacía muy al inicio, que hay muchísimos análisis que se hacen en torno al aspecto económico. Por eso quisimos tener, ahora sí, como decía un buen amigo, a un verdadero crack en materia económica. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Marcos. Y antes que nada, un saludo a todas las personas que escuchan tu programa y me uno también a los deseos de un muy buen año en este 2025, lleno de salud, prosperidad y todos los objetivos que se tengan planteados. Y antes de iniciar, también te quiero agradecer tus amables palabras y aquí estamos con todo gusto. Muchas gracias por la Gracias a ti, invitación. Alejandro, por estar con nosotros. Pues quisiéramos empezar. ¿Cómo nos va a ir a los mexicanos en este año en materia económica, Alejandro? Pues bueno, yo creo que mucho también dependerá de lo que suceda a partir del próximo lunes 20 de enero, cuando entre el presidente Trump a Estados Unidos. Hay que recordar que Trump ya lo tuvimos por un periodo que fue entre enero del 2017 y enero del 2020. Y si analizamos muy bien cómo fue la campaña de Trump en esta elección que tuvimos en el 2024, pues claramente vemos que hay algunos factores de riesgo importantes en algunos aspectos. De hecho, en Banorte hicimos un modelo de inteligencia artificial utilizando procesamiento de lenguaje natural para poder identificar justo la narrativa de Trump y cuáles eran los temas más importantes que hacían alusión hacia México, y pudimos ver que por lo menos son tres. Uno es el comercial, el segundo es el migratorio y el tercero es el de seguridad nacional.
Y es muy probable que a partir del 20 de enero, cuando nuevamente comience una administración y se convierta en el presidente número 47 de Estados Unidos, vaya a darle un énfasis importante a muchos de esos aspectos que ha tocado en términos de México. ¿Por qué comienzo a hablar de México con la llegada de Trump? Porque hay que recordar, Marcos, y es un tema que tú has comentado con mucho detalle y de manera bastante adecuada en tus programas anteriores, que a mediados del 2026 vamos a tener la revisión del TEMEC. Y esa revisión implicará también, pues, tratar de analizar algunos aspectos del comercio entre ambas naciones, en medio de una coyuntura en donde México desde el año pasado, bueno, de hecho ya lleva 2 años consecutivos en donde se ha convertido el principal socio comercial de Estados Unidos. Y por eso es que es tan importante ver a partir del 20 de enero qué puede decir en términos de sus órdenes ejecutivas y también qué puede hacer en términos de algunas otras medidas que pueda tomar o adoptar Estados Unidos a través de la presidencia y con el aval del Congreso. Si tú me preguntas, Marcos, oye, ¿qué tanto se va a parecer este Trump del 2025 al Trump del 2017? Yo creo que nadie sabe, pero podemos inferir algunas cosas. La primera es que cuando él fue presidente la primera vez, a México, de hecho, le fue mejor en la parte comercial. Las exportaciones crecieron más durante Trump de lo que venían creciendo anterior a su administración. Te pongo también otro ejemplo. Cuando Trump llega en el 2017, China equivalía a 21% del total de las importaciones de Estados Unidos y nosotros únicamente 13.5%. Hoy en día estamos en 16,5%, casi 17%, y China ha bajado de una manera sustancial a casi 13, entre 13 y 14%. Es decir, hemos logrado ganar participación de mercado. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver con Trump es presiones hacia México y al resto del mundo por imponer aranceles que puedan ayudar a reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos, pero la verdadera guerra comercial que tienen ellos es con China, no es con México. Y yo creo que una vez que lleguemos a la revisión del TEMEC en mediados del 2026, muy probablemente esto apuntale un buen desempeño del sector exportador que hemos venido experimentando en México ya desde hace mucho tiempo, y podamos aprovechar otras coyunturas que trae el contexto internacional, como es el caso del nearshoring, que es una palabra que creo que nos hemos familiarizado mucho en los últimos, por lo menos, par de años. Entonces yo diría que dependerá mucho de Trump, pero muy probablemente Trump va a ser una persona más pragmática de lo que realmente su discurso es. Todavía no sabemos y por eso va a ser muy importante analizar. Y otro tema también que vale la pena a lo menos tomar unos minutos para analizar es que recordemos que en el 2024 es de esos pocos años en donde coinciden elecciones tanto en México como en Estados Unidos. Entonces en este 2025 pues vamos a comenzar con 2 nuevos liderazgos en ambos países que van a definir mucho de la relación comercial que exista entre ambas naciones. Pero en general yo te diría, Marcos, que si bien existe un riesgo sobre esta narrativa proteccionista, con el riesgo de los aranceles que ha mencionado Trump hacia México y el resto del mundo, un poco su discurso en torno a deportaciones masivas y frenar la migración, yo creo que al final del día, y si lo pensamos de mediano o largo plazo, México continuará con una muy buena dinámica. Eso es para platicar únicamente de la parte externa. Si nos movemos a la parte interna, hemos visto ya, por lo menos en el último par de años, que es justo la demanda interna el principal motor de crecimiento de nuestro país. Y dentro de la demanda interna han sido el consumo privado y la inversión. Y ahí es en donde también va a ser muy importante que analicemos cuáles han sido esos motores detrás del consumo privado y la inversión en nuestro país en los últimos años. Yo pienso que el consumo va a ser resiliente y que de hecho va a estar apoyado por una dinámica de empleo que ha permitido que los hogares mexicanos tengan un mayor ingreso disponible. También el consumo puede estar apoyado por el tema de remesas, por el tema de programas sociales
y ni se diga por la dinámica que hemos visto en el crédito bancario. Entonces, sumando todos estos factores, Marcos, yo te diría que si bien la economía mexicana el año pasado pudo haber crecido alrededor de 1.6%, porque todavía no sabemos el dato final, pero muy probablemente el crecimiento fue de un número alrededor de ese 1.6%. Para este 2025 lo que tenemos previsto es una moderación en la actividad económica con una tasa de crecimiento de 1%, que sigue siendo una tasa buena dado la coyuntura internacional y los vientos en contra que hemos visto en el panorama global, pero que pues y es importante identificar que ese 1% va a estar determinado principalmente por el consumo. Yo así creo que te lo podría resumir a grandes rasgos y si quieres podemos seguir con la conversación con algunos detalles que tú consideres, Marcos. Sí. Oye, yo recuerdo que tú fuiste nominado como uno de los economistas del país más influyente por la revista Forbes. Esto fue en el año 2023, si no mal recuerdo. Ahora, Correcto. tú como economista y que tienes relación con otros economistas, yo he visto noticias muy recientes de economistas muy prestigiados, entre ellos Gerardo Esquivel, en donde no son muy optimistas en su narrativa. Por ejemplo, hablan incluso de una posible recesión que se puede dar en el 25. Eso sí, estamos en ese camino, Alejandro, de que se pueda dar una recesión en este año. Yo creo que lo que vamos a estar viendo es un crecimiento en torno a ese 1% que yo mencionaba. Pero finalmente también dependerá mucho de cuáles son las políticas públicas que esté implementando la nueva administración en Estados Unidos. Quizás en el escenario en donde Trump pueda ser un poco más agresivo con el tema de los aranceles y otros factores, podamos ver pues, una dinámica de la economía un poco más complicada. Pero si lo pensamos como el escenario base o el escenario que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia, yo te diría que México, si bien enfrentaría una moderación en la actividad económica, todavía podría crecer en torno a ese 1%. Y también déjame mencionarte otros aspectos que creo que sustentan esta idea. Estados Unidos, muy probablemente en el 2025, va a continuar con un desempeño bastante bueno. Los datos que hemos visto hasta el momento de cierre del 2024 nos hablan de una economía norteamericana resiliente y que está en pleno empleo. Y muy probablemente esta inercia va a continuar en el 2025. De hecho, nosotros tenemos previsto que la economía norteamericana va a estar creciendo en este 2025 en 2.4%. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que tomar en cuenta que cerca del 54% de la economía mexicana es altamente dependiente de lo que suceda con nuestro país del norte. Entonces, si Estados Unidos continúa con una buena dinámica de crecimiento, muy probablemente eso se va a ver reflejado también en algunos aspectos positivos de la economía mexicana. Puede ser el caso de turismo, puede ser el caso de las exportaciones, puede ser el caso de las remesas, puede ser el caso de muchas otras industrias que tienen una alta dependencia o una alta correlación, o inclusive algunas de ellas que tienen un efecto indirecto. Entonces, por un lado vemos que nuestro principal socio comercial va a estar creciendo de una manera adecuada, lo cual no es el caso en el resto del mundo. De hecho, hace poquito que salió el dato del PIB del 2024 para Alemania, hilaron 2 años consecutivos de contracción. En Europa la situación económica es un tanto más apremiante. China se está desacelerando un poco más fuerte de lo que se tenía previsto, pero Estados Unidos está bien y eso nos ayuda, por lo menos en esa parte de correlación que hay con la economía mexicana. Y por otro lado, yo creo que hay muchos indicios que sugieren que en la parte de consumo privado principalmente, que son 2/3 partes del PIB, es la proporción más grande, va a poder continuar con una inercia bastante positiva. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que en este 2025 va a haber un esfuerzo del gobierno por llevar a cabo una consolidación fiscal, es decir, van a tratar de disminuir el déficit como porcentaje
significará probablemente un ajuste en el gasto de gobierno que generalmente eso se conoce como una política contracíclica, es decir, va en contra del ciclo. Pero también hay que analizar lo que pasó en el 2024. Si la expansión del gasto de gobierno durante un año electoral, que eso es algo que sucede siempre, o la historia nos ha mostrado que siempre en años electorales hay una expansión del gasto de gobierno, el efecto sobre el crecimiento fue hasta cierto punto acotado. Yo creo que de manera contraria, la consolidación fiscal del 2025 tampoco debería tener un efecto importante, es decir, debería de contrarrestarse un poco. Entonces, en ese sentido, yo te diría que pues, la probabilidad más alta es sobre un escenario de un crecimiento en torno al 1%, pero bueno, pues dependerá también mucho de lo que suceda con todo esto que hemos platicado en términos de Trump. Y bueno, a partir del lunes 20 de enero, creo que comenzaremos a tener más claridad al respecto. Que se están haciendo cosas interesantes. Bueno, el Plan México, la invitación que se hizo, que se hace a través del Plan México, la inversión extranjera y la inversión nacional, bueno, pues eso muestra músculo el gobierno de Sheinbaum. De igual manera, el hecho de incrementar la manufactura mexicana, quitarle un poquito ya a todas las importaciones que tenemos de China. Yo creo que todas esas son mensajes que estamos enviando a Estados Unidos en donde le estamos diciendo que queremos alinearnos con su política económica. ¿No lo ves tú así? Yo creo que has dado en el clavo, Marcos, porque al final del día lo que debemos de considerar es que dentro de un escenario global en donde hay una polarización entre dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, lo que debería de perseguir Estados Unidos es de un fortalecimiento de manera regional con sus socios estratégicos, que los más importantes claramente son México y Canadá. Entonces, si empezamos a ver un sentido de pragmatismo en esa narrativa global, si eso combinado con un pragmatismo en México por todo lo que tú has mencionado, es decir, planes que incentiven la inversión privada, yo creo que condiciones que puedan ayudar a que incrementemos el contenido nacional y regional en nuestros bienes que exportamos, pues creo que va a ser un factor bastante importante que pueda ayudar no solamente al crecimiento, sino también al desarrollo económico. Entonces yo creo que algunos de los ejemplos que tú has mencionado, como el Plan México o el Plan de Desarrollo o algunos otros programas que ha anunciado la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hacen alusión justo a esta combinación entre sector público y privado para poder desarrollar la infraestructura que tanto necesita nuestro país. De hecho, cuando nosotros analizamos el fenómeno del nearshoring, que por cierto no es un fenómeno nuevo, es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero ahorita ha tenido algunas peculiaridades que nos puede ayudar a apuntalar el buen desempeño del sector exportador. Nos encontramos que hay muchas áreas de oportunidad y tiene un enorme potencial para México. Sin embargo, también hay que reconocer que hay algunos cuellos de botella que pudieran limitar ese potencial. Y los cuellos de botella principales en México son la infraestructura. Estamos hablando de acceso a electricidad, agua, etcétera. Entonces, como tú bien mencionas, este tipo de planes que permiten generar un ecosistema en donde coexistan tanto las inversiones del sector público como las inversiones del sector privado para generar esa infraestructura que tanto necesita México, eso probablemente es un primer paso en una dirección correcta para un mayor crecimiento, no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, efectivamente, creo que lo que tú has mencionado en términos de estos planes o programas ayudan a una percepción de que va a haber un sentido de pragmatismo y eso debería de generar también condiciones favorables para la economía mexicana. Aunque hay mucha información referente a esa inversión, pero que puede haber la incertidumbre por la reciente reforma judicial y por la eliminación de los organismos autónomos.
Pero yo creo que el dato que se dio este lunes en este Plan México, en donde se pretende una inversión de 277,000 millones de dólares, creo que anula esa posibilidad de la incertidumbre en cuanto a la inversión. ¿No lo crees tú así? Pues yo creo que México tiene todas las condiciones propicias para seguir creciendo y para convertirse en un jugador fundamental en el comercio internacional. Nuestro país cuenta con una serie de ventajas competitivas que nos ponen en una situación mucho más ventajosa que otros países. Por ejemplo, la demografía. Cuando tú analizas la pirámide poblacional de México y la comparas con Estados Unidos o con el resto de países, por ejemplo, de la OECD, tenemos todavía una ventaja de casi 2 puntos porcentuales en la población que va entre 15 y 64 años. Es decir, todavía tenemos un bono demográfico. La proximidad con Estados Unidos también ayuda, especialmente en un escenario en donde el mundo se ha adaptado después de la pandemia a tener cadenas de suministro que sean continuas y sean mucho más acotadas o cortas. Y finalmente también pues, el manejo de inventarios, que ahora en lugar de ser un just in time, es un just in case, ayuda, yo creo, esa proximidad que tenemos con pues, el mercado más atractivo que existe hoy en día, que es Estados Unidos. Entonces, cuando vemos demografía, cuando vemos proximidad, cuando vemos el tema del know-how, el desarrollo que ha venido teniendo México en el sector exportador en los últimos 30 años, la cantidad de tratados de libre comercio que tenemos, el diferencial en costos, pero sobre todo la elevada productividad que hay del trabajador mexicano, tanto en México como en Estados Unidos, pues nos hace pensar que hacia adelante estas condiciones que son mucho más estructurales pudieran ayudar a que la inversión se apuntale y que eso en algún momento resulte en un ecosistema mucho más fuerte en el sector exportador, especialmente en industrias que pues, nos han generado un gran valor, como es el sector automotriz, como es el sector tecnológico, como es el tema de la logística, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que dentro de un panorama global que todavía sigue siendo incierto por la llegada de Trump el próximo 20 de enero y las órdenes ejecutivas que pueda estar anunciando, pues creo que a pesar de ello, México está en una situación un poco más favorable de lo que se encuentran otras economías, y eso es lo que creo que todos nosotros debemos de considerar como una oportunidad para poder crecer más. Me da gusto, te escucho muy optimista, aunque esto que dices, tú pones el dedo en la llaga, la incertidumbre de lo que va a suceder cuando llegue Trump. Acuérdate que ha anunciado ya la creación de una secretaría específica que se va a encargar de recaudar los aranceles a diferentes países. Y esto, desde mi perspectiva, lo que conlleva es invitar a que la inversión extranjera, la inversión norteamericana, se vaya hacia Estados Unidos. Y aquella inversión que en un momento dado está en nuestro país, se fugue hacia este país de Norteamérica. ¿No crees tú que pueda suceder eso? Pues nada, yo creo que es inevitable pensar de que Estados Unidos va a tratar de repatriar muchas de las inversiones y sobre todo muchas de las plantas para generar también mayores puestos de trabajo y poder recuperar hasta cierto punto parte de estos movimientos que se dieron en el comercio internacional, especialmente hacia China en las últimas décadas, especialmente después del 2001, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que muchas de las industrias en donde nosotros tenemos una ventaja competitiva importante, como es el caso del sector automotriz, son industrias que tienen una cadena de valor sumamente integrada entre ambos países. Por ejemplo, para producir un auto no es que se produzca el 100% aquí en México. Para tener un auto y colocarlo ya en Estados Unidos, eso implicó que muchas de sus partes cruzaron la frontera entre 6 y 7 veces. Y lo mismo puede pasar con tecnología. Estados Unidos puede fabricar algunas cosas y otras se podrán hacer en México. Finalmente también pues hay un tema de lógica financiera en donde la estructura de costos de las empresas, especialmente el costo laboral,
pues funge un papel bastante importante. Entonces, yo no descartaría que durante estos 4 años que se vienen con Trump, Estados Unidos trate de atraer nuevamente cierta inversión que se fue a otros lugares, entre ellos México, pero también yo creo que se van a aprovechar las condiciones que existen en ambos lados de la frontera para fortalecer esa integración regional que hay entre ambas naciones. Entonces, ahorita estamos en un escenario de especulación, de esperar a ver qué es lo que sucede, aguardando pues la estrategia que realmente quiere implementar Trump con Estados Unidos. Yo creo que sí hay cierto riesgo, pero el riesgo es acotado y más bien creo que hay una oportunidad importante para México de volverse un jugador fundamental dentro de esa cadena de valor y ganarle participación de mercado, especialmente a otros países como China, como ya ha sucedido en los últimos años. Y por eso que se vuelve también tan importante analizar qué pasó con Trump en su primera presidencia. Con su primera presidencia, los números aluden a que México fue mucho más defensivo y al final del día inclusive logró aprovechar esas oportunidades. Yo creo que si llevamos a cabo una adecuada negociación en este proceso de revisión del tratado que tenemos, el TEMEC, pues muy probablemente podamos estar saliendo a flote de una manera favorable. Pero es inevitable pensar que Estados Unidos va a tratar de regresar muchas de las inversiones y mucha de la producción que se fue fuera, pero ahí es en donde tenemos que pensar nosotros de qué forma podemos agregar valor dentro de esa cadena de suministro que está altamente integrada. Y que eso te lo da el nearshoring, Correcto. ¿verdad? Yo me gusta tu entusiasmo, créemelo, Alejandro. Todos estamos preocupados. Tenemos esta incertidumbre de lo que sucede ahora que tome posesión Trump, pero escuchar un especialista como tú, economista reconocido, brillante mexicano, y además en una institución financiera del tamaño del Grupo Financiero Banorte, bueno, pues eso no que nos llene de optimismo, pero sí nos haces bajarle un poquito al estrés de lo que pueda suceder en los próximos días. ¿No lo crees tú? Totalmente, totalmente, Marcos. Y de hecho creo que tocas un tema que es bastante importante, ¿no? O sea, creo que no podemos irnos a los dos extremos, ¿no? Ni al total pesimismo, ni a un optimismo desmedido. Creo que tenemos que tomar en cuenta las condiciones que existen y poner en justa proporción la situación en la que se encuentra México actualmente. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir Trump no va a ser un riesgo o no va a ser un factor de incertidumbre. Sabemos de su narrativa en contra de México, sabemos cuáles son los factores que va a querer atender durante su administración, pero también viendo la historia y analizando qué es lo que realmente va a necesitar Estados Unidos en los próximos años, pues eso alude a que a lo mejor esos riesgos serán acotados. Y pongo un ejemplo con los aranceles. Yo no digo que no vamos a ver en ningún momento aranceles. Yo creo que más bien van a ser aranceles que van a estar muy focalizados en ciertas industrias, que a lo mejor la implementación se vuelve gradual y es también una herramienta que él va a utilizar para presionar a México y Canadá para llegar a mejores términos de negociación cuando revisemos el TEMEC. Entonces yo creo que si ponemos todo en justa proporción, podemos analizar muy bien la matriz de riesgos, pero también las oportunidades que tiene la coyuntura internacional. Y por eso yo creo que a partir del 20 de enero se van a aclarar muchas cosas. Vamos a analizar qué pasa con las órdenes ejecutivas, con esta secretaría que tú estabas hablando, con la imposición de aranceles, etcétera. Y bueno, una vez que tengamos esa claridad en los primeros días de Trump, creo que podremos reevaluar los escenarios que tenemos actualmente, pero al menos con la información que hay hasta el momento y con la historia de lo que fue Trump cuando se convirtió en el presidente número 45 en el 2017, creo que podemos considerar que sí hay riesgos, pero son riesgos que están hasta cierto punto acotados. Aunque o al menos esa es la visión que tenemos. recuerda que en la primera ocasión que fue presidente, él no podía mantener una línea muy dura hacia México y hacia otros países, porque él pretendía reelegirse, terminando su periodo de 4 años
pretendía continuar con otros 4 años, entonces no podía ser tan duro. Ahorita ya nada le impide Sí, utilizar una política muy definitivamente. fuerte. Y hay algunas diferencias que también hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ahorita los republicanos se han llevado las dos cámaras. Ya Trump es una persona que sabe lo que es ser presidente. Cuando llegó en el 2017 no tenía una idea de lo que implicaba ser un servidor público. Ahorita pues, ya trae una experiencia detrás. O sea, sí hay muchas cosas que pueden cambiar y que le dan la posibilidad de ser hasta cierto punto un poco más severo con algunas de las amenazas que ha venido diciendo. Pero pues nuevamente yo creo que ahí tendremos que analizar el grado de pragmatismo que pueda tener Estados Unidos, sobre todo pensando en que ellos van a velar por sus propios intereses. Y probablemente al velar por esos intereses van a ver que México no es un enemigo comercial, es un aliado. Y para ellos el verdadero enemigo es China, y para poder hacer esa compensación y poder reconfigurar las cadenas de suministro, pues yo creo que México va a jugar un papel importante. Al principio muy probablemente nos presione en esa revisión del TEMEC, va a tratar Estados Unidos probablemente de generar condiciones mucho más favorables para ellos, pero por eso también se vuelve importante este proceso de revisión y de renegociación que estaremos viendo de aquí hasta mediados del 2026. Pero bueno, cuando tengamos más información, yo creo que lo podemos discutir nuevamente en este espacio, si eres tan amable de invitarme nuevamente, Marcos. Muchas gracias, Alejandro. Sé que tu tiempo está muy corto. Tus asesores me pidieron que no se alargara esta entrevista. Digo, lo único que queremos saber de Alejandro, cómo nos va a ir a los mexicanos. Ya nos los has aclarado. Qué bueno, nos dejas un buen sabor de boca con esta entrevista y esperemos por el bien de México, por el bien de nuestros paisanos que ahora los quieren regresar, que tengamos un buen año 25. Muchas gracias, Alejandro, por Al tu contrario, muchas presencia gracias, y por Marcos. Te mando un dedicarnos saludo este a ti tiempo. y a toda tu audiencia. Muy amable, Alejandro. Muchas gracias, estimado auditorio de este punto de encuentro. Nos vemos el próximo jueves con otro tema. Muy buenas tardes.